Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hace pocos días, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hacía unas declaraciones donde anunciaba que se iba a abrir una investigación a la industria china del motor por presuntas ayudas ilegales. Este es un tema complejo y no quería publicar un vídeo a la carrera, así que me he tomado mi tiempo y he intentado sintetizar todo lo que rodea este tema lo mejor que he podido en este vídeo. Este tipo de información, si se da de forma parcial o sin el contexto adecuado, puede lograr el efecto contrario que pretende, y en lugar de informar, acaba desinformando y alentando los bulos. ¿Qué es lo que está pasando y por qué ahora Europa quiere investigar a las marcas chinas? Pues lo podríamos resumir en una palabra: miedo. El motivo oficial que Europa alega para iniciar una investigación a la industria del motor china es que quieren descubrir si las marcas chinas están usando las cuantiosas ayudas recibidas por el Estado para abaratar sus vehículos y así poder hacer una competencia agresiva y desleal a las marcas europeas. De esa forma tendrían una excusa más o menos legítima para establecer unos aranceles mayores a los coches chinos. Esta es la teoría. Pero la realidad es bien distinta. Como os decía al principio, os pongo en situación. Hay una cosa que hay que tener muy clara en toda esta historia. China se ha adelantado a todo el mundo en la carrera por el vehículo eléctrico. Cuando en Europa el diésel era todavía el que mandaba y los eléctricos prácticamente se limitaban a los carritos de golf, la industria china ya estaba metida de lleno en la fabricación de coches eléctricos. A ver, al principio era una mierda, hablando mal, pero sentaron las bases de una industria futura que sabían que iba a llegar. China, al igual que Europa y el resto de potencias mundiales, tenían claro que debían seguir un proceso de descarbonización en favor de un cambio de modelo energético. La dependencia de los combustibles fósiles tenía los días contados, pero antes de poder dar el salto a un sistema basado en energías renovables y antes de poder abandonar la combustión completamente, había que dar un empujón a la industria. Dicho y hecho, el gobierno chino invirtió una auténtica millonada, no solo en la industria del motor, sino también en la industria primaria y auxiliar. Para hacer coches eléctricos hacen falta baterías y componentes electrónicos. Y para ambas cosas es necesario contar con diferentes tipos de materias primas en grandes cantidades. Así que, para garantizarse la cadena de suministros para la industria del automóvil eléctrico, la minería china creció de forma exponencial, aprovechando que el territorio chino es muy rico en algunos de los minerales más importantes para la fabricación de baterías y componentes electrónicos. Y, dado que eran los primeros en lanzarse de cabeza hacia la movilidad eléctrica, también se hicieron con los derechos de explotación de otros minerales en otras zonas del mundo, a base de ayudas y subvenciones a diferentes estados en vías de desarrollo. Para impulsar su industria, además, China estableció una ley que obligaba a que todas las empresas extranjeras que quisieran fabricar o vender en China se tuvieran que asociar con empresas locales. Gracias a eso, la industria del gigante asiático fue creciendo y aprendiendo. Al mismo tiempo, en Europa y en medio mundo, la política empresarial de los grandes fabricantes de automóviles era la de externalizar la producción de componentes a China, porque era más barato. ¿Para qué voy a invertir en fabricar componentes electrónicos cuando es más barato comprarlo fuera? Dos políticas económicas completamente enfrentadas. Europa se limitaba a ensamblar vehículos comprando componentes a China, y China se centraba en controlar absolutamente toda la cadena de suministros. Ellos mismos fabricaban hasta el tornillo más pequeño de cada coche. Con todo esto llegó el Dieselgate y Europa decidió poner fecha al fin del motor de combustión, obligando así a las empresas del motor a iniciar una transición hacia la movilidad eléctrica. El plazo no es corto, la prohibición se estableció en 2020 para entrar en vigor en 2035. Eran 15 años de plazo, un margen que normalmente a nivel tecnológico suele suponer todo un mundo. Pero claro, cuando Europa tomó esa decisión, China ya llevaba 20 años de ventaja. Las marcas de toda la vida se pusieron entonces a desarrollar prácticamente desde cero toda una infraestructura para la fabricación de coches eléctricos. Al mismo tiempo tenían que seguir fabricando y evolucionando sus vehículos convencionales para seguir siendo rentables.
Eso trajo consigo unas inversiones ultramillonarias para poner en marcha una industria completamente nueva. Mientras unos empezaban su periplo eléctrico, por Asia ya estaban a pleno pulmón, con un montón de marcas con gamas completas de modelos eléctricos ya a la venta y deseosas de expandirse fuera de China para crecer y subsistir, ya que su propio mercado se les empezaba a quedar pequeño. Claro, ahora es cuando viene el problema. Las marcas europeas no tuvieron en cuenta la potencial competencia externa que podía venir arrasando con tecnología superior a precios inferiores, y decidieron iniciar una política de vender vehículos eléctricos a precios de oro, subiendo incluso los precios de los modelos convencionales, con el objetivo de aumentar sus márgenes de beneficio. Fabricar menos, pero vender a más precio, menos coste y más beneficio. Sin embargo, las marcas asiáticas iniciaron al mismo tiempo su expansión, primero con MG, luego BYD, NIO, y ahora se van sumando muchas otras que prevén su expansión a lo largo del próximo año 2024. La tasa de penetración de las marcas chinas es muy baja hoy por hoy, de solo el 8%, pero los fabricantes europeos ya son capaces de vislumbrar el problema que se les viene encima con solo esa expansión inicial, ya que solo hay que ver los resultados de MG a 24 meses de haber empezado a vender de nuevo en Europa. A ello hay que sumar a Tesla, que aunque no es una marca china, también lleva casi 2 décadas de ventaja sobre el resto de fabricantes, lo que les permite apostar por una política de bajada de precios muy agresiva. Recordemos que Tesla ha logrado algo que parecía imposible, y ha conseguido posicionar a su Model Y como el coche más vendido del mundo, se dice pronto. Europa ha visto por fin lo que se les viene encima, un montón de marcas capaces de ofrecer vehículos de primer nivel a un precio claramente inferior al de los fabricantes europeos, y se han encontrado con una industria local que es incapaz de hacerles frente, porque no tiene las armas necesarias para ello. Así que la solución que se les ha ocurrido es recurrir a una política proteccionista, abierta en varios frentes, para evitar básicamente que las marcas europeas se vayan a la mierda. Pero claro, lo que pretende hacer Europa puede traer más problemas que beneficios. La primera medida es, como os dijimos al principio, investigar las ayudas estatales del gobierno chino a las marcas de su país. Por un lado, es muy complejo investigar si las ayudas que han recibido las marcas chinas las han usado expresamente para romper el mercado bajando los precios a costa de dichas ayudas. En primer lugar, porque la mayoría de las marcas son estatales y tienen al Estado como principal socio. En ese caso el dinero no se considera una ayuda o un incentivo, sino una inversión que puede ayudar a mejorar la rentabilidad de una empresa, lo que redunda indirectamente en el precio final del producto. Algo que en realidad también sucede en Europa con algunas marcas, ya que el Estado francés, por ejemplo, posee acciones de Renault y del grupo Stellantis, o el Estado federado de Baja Sajonia, que es copropietaria de Volkswagen y que también ha soltado mucho dinero a sus empresas. Además de esas inversiones de los estados con participación en marcas de automóviles, la propia Unión Europea ha creado las ayudas PERTE para el coche eléctrico, que ya solo para España suponen 3.000 millones en ayudas directas para desarrollar fábricas nuevas, reconversiones y proyectos de movilidad. Es decir, China podría alegar que no está en desventaja, ya que Europa está siguiendo una política de ayudas e incentivos similar a la que ellos llevan haciendo durante varios años con sus marcas, y por tanto podría considerarse una discriminación injustificada. Además, recordemos que muchas marcas europeas fabrican en China asociadas con marcas locales, que también han recibido las pertinentes ayudas estatales. Así que indirectamente afectaría a las exportaciones de los modelos fabricados allí, como por ejemplo el Dacia Spring o el Cupra Tabascan. Sobre esto ya alertó Volkswagen hace unos meses. La otra opción, la que ha establecido ya el gobierno francés, es vincular las ayudas a la huella de carbono en el proceso de fabricación de los vehículos, algo que probablemente no llega a buen puerto o cuya efectividad tenga una duración muy corta, ya que es cierto que hasta hace bien poco China contaminaba a diestro y siniestro, pero eso es algo que está cambiando a pasos agigantados. De hecho, KTL, el mayor fabricante de baterías del mundo, ha logrado la certificación PAS 2060, tras lograr que 2 de sus principales factorías operen con plena neutralidad de emisiones, algo que ninguna marca europea ha logrado todavía. No obstante, lo que pretende Francia es un arma de doble filo, ya que prácticamente todas las marcas europeas dependen directa o indirectamente de marcas chinas.
bien por estar asociadas con ellas o bien por tenerlas como proveedores. Por tanto, en el cómputo de emisiones de los vehículos europeos habría que incluir las emisiones de los proveedores asiáticos, lo que podría dejar a las marcas europeas al mismo nivel en cuanto a huella de carbono que la competencia a la que quieren frenar. En el caso de los modelos que directamente se fabrican en China, como los mencionados antes, pues más de lo mismo, imaginaros. Al margen de la viabilidad de las restricciones que quiera establecer Europa para proteger la industria, hay un problema, y es la extrema dependencia de las marcas europeas de China. Como dijimos antes, los fabricantes europeos se han dedicado durante décadas a externalizar parte de su producción a China, lo que ha llevado a que la gran mayoría de componentes electrónicos, materias primas y baterías tengan que venir sí o sí del gigante asiático. La que no tiene a una empresa china como proveedor, la tiene como accionista, dueña o socia. Por tanto, cualquier acción que intente aplicar Europa sobre los coches chinos tendrá represalias que podrían venir de múltiples formas, bien reduciendo la inversión en las empresas europeas, bien elevando los precios de los componentes y materias primas que ahora están bajo el control de China, o bien estableciendo limitaciones a las ventas de las marcas europeas en territorio asiático. Recordemos que marcas como Mercedes, Renault, el grupo Stellantis, Volkswagen, etc. tienen una grandísima dependencia económica de las ventas de sus modelos en China. Vamos, que ahora mismo China puede hacer más daño a Europa que Europa a China. Además, hay un tercer factor, y es que prácticamente todas las marcas que están llegando a Europa quieren establecer fábricas en territorio europeo, con lo cual ya no se les podrá aplicar absolutamente ninguna restricción. Las marcas chinas se seguirán beneficiando de sus 2 décadas de ventaja y de su infraestructura pensada por y para el vehículo eléctrico. Seguirán teniendo ventaja sobre las materias primas para la fabricación de baterías y encima estarían fabricando en territorio europeo, con lo cual se beneficiarían de las mismas ayudas que pudieran tener el resto de marcas y se librarían de cualquier restricción. Sinceramente creo que lo que está haciendo Europa es intentar tantear a China y dárselas de importantes para buscar un equilibrio o una especie de pacto de caballeros para moderar un poco la expansión de las marcas chinas en territorio europeo. Vamos, hacer algo de ruido. Pero la realidad es que las trabas que quieren poner pueden tener una efectividad muy limitada o incluso lograr el efecto contrario, y simplemente podrán retrasar levemente lo inevitable, que las marcas chinas entren de pleno en Europa con decenas de modelos más baratos y mejores que lo que las marcas locales pueden ofrecer. Veremos a ver qué pasa, pero la cosa no pinta nada bien. Esta jugada la intentó hacer hace unos cuantos años Estados Unidos con las marcas japonesas, y lo único que consiguió es que Toyota se asentara como la marca más vendida en Estados Unidos. Un efecto rebote en toda regla. Si tuviera que apostar algo, diría que esta investigación va a caer en saco roto. Se han marcado 13 meses para evaluar y tomar una decisión. En todo este tiempo es que puede pasar de todo. De momento, esto es todo. A ver si os ha quedado un poco claro todo esto y me he explicado lo suficientemente bien, porque es un tema algo complicado. Pero bueno, seguiremos hablando de todo esto. Un saludo y hasta otra.